Los atrapé en la bañera, cerré la puerta y ejecuté la venganza perfecta. Me gusta empezar así, directo, sin adornos. Lo digo y aún suena a algo que me ocurre a otra persona, a una serie de televisión que alguien se ha inventado para entretener a la hora de la cena. Pero no, fue mi vida, mi casa, mi azulejo frío bajo los pies, la espuma sobre el agua y sus dos cuerpos ahí dentro, como si aquello fuera el set donde habían decidido estrenar su traición. Me llamo Josephine, tengo 34 años, 8 de matrimonio con Jackson y una vida tan ordenada que podría haberse convertido en postal del barrio. Macetas bien regadas, horario de basura respetado, vecinos que se saludan por el pasillo con la familiaridad de los que ven crecer a los demás. Trabajo desde casa, controlo las cuentas, planifico los viajes y soy la persona que anota las fechas importantes en letras subrayadas. No soy de sorpresas, mi mundo gira con la precisión que me doy. Por eso aún me cuesta entender cómo un gesto tan pequeño, volver a casa por unas hojas que necesitaba para una reunión, abrió una grieta que hizo caer todo lo demás. Aquella tarde, al girar por la calle, vi el coche de Caroline en mi entrada. Ella es la vecina de la planta de arriba, sonrisa fácil, siempre con algo recién horneado o una excusa para subir con 2 tazas de café cuando nos cruzábamos. Lincoln, su marido, trabaja en el turno de tarde en la oficina de arquitectura. Con él habíamos compartido alguna barbacoa y comentarios de pasillo. Con Caroline nunca hubo distancia, quizá porque, como madres de amigos del colegio, si hubiese tenido hijos diría esto con más propiedad, o simplemente por la afinidad doméstica. Intercambiamos recetas, prestamos herramientas, celebramos juntas los pequeños triunfos. Jackson y Caroline habían sido amigos también. Quedaban para reparar una persiana, para tomar una cerveza después del trabajo. Por eso el coche de ella en mi entrada no me pareció en principio una señal de alarma. Me pareció cordialidad, me pareció normalidad. Entré por la puerta con las llaves aún calientes en la mano y noté algo raro casi de inmediato: el silencio. En mi casa siempre hay música baja, una planta que gotea a veces, el hervor del agua si alguno de nosotros ha calentado una tetera. Aquella tarde, el silencio parecía pensado, contenido, como si alguien hubiera apagado todos los ruidos para que algo pudiera escucharse mejor. Dejé la bolsa en el perchero. Mi correo adelantado en la mesa me recordó la reunión de la tarde, contratos, firmas, nombres subrayados. Subí las escaleras por costumbre, con la pausa de quien no espera sorpresas, y al llegar a la antepuerta del baño lo escuché. Agua. No un goteo, no un fregadero. Era el sonido pleno de una bañera en uso, un murmullo doméstico que debería haber sido inocente y se convirtió en terremoto. Me quedé ahí, justo afuera. El pomo estaba tibio. Podía oír la respiración amortiguada, el roce del agua con espuma. Una voz que reía, no fuerte, una risa de complicidad, y otra que contestaba con un silencio cómplice. Mi pulso se aceleró, claro, como al principio de cualquier shock. Pero luego algo se me asentó dentro como una palanca, una calma que no era paz, sino cálculo. No me tembló la mano al sacar el teléfono, no abrí la puerta a la carrera. En lugar de eso, apoyé la frente contra la madera y escuché, no para curarme del dolor, sino para grabar cada matiz con la precisión de quien sabe que va a necesitar pruebas. Antes de que sigas, dime, ¿de qué ciudad me estás viendo? Es curioso cómo las historias pequeñas parecen menos reales cuando las metemos en el mapa. Volviendo a ese instante, me quedé a esperar un par de respiraciones más, como si el tiempo pudiera darme permiso para elegir. Había 2 caminos visibles, el de la cólera inmediata, el que habría convertido el pasillo en escenario de palabras hirientes y escenas que nunca más olvidarías, y el de la estrategia, que es frío y lento, que pone a trabajar la razón cuando la sangre pide otra cosa. Elegí la segunda, porque la verdad es que no quería que fuera solo un mal rato de pareja. Quería proteger lo mío, mis cuentas, mi presencia pública, y no dejar que la improvisación de un ardor momentáneo me desarmara. No quería también que cualquier reacción mía diera la medida de la culpa de él ante terceros. Necesitaba pruebas y testigos. Hice lo primero que se me ocurrió. Cerré la puerta. No como acto de violencia, no para retenerlos contra su voluntad. Eso lo aclararé, porque sé dónde están los límites legales,
sino como quien cierra un capítulo, como quien toma tiempo para pensar antes de contestar un mensaje difícil. Giré la llave con un gesto que se sintió de niño cerrando un diario con candado. Sonó un clic. El sonido fue definitivo. Sentí que en el mismo gesto cerraba también la posibilidad de volver atrás a la ingenuidad. No lo entiendas como una guía, ni como una enseñanza. Fue mi impulso en ese momento, un movimiento simbólico que marcó el inicio de lo que hice después. Alcanzar a Lincoln, revisar el teléfono de Jackson, empezar a juntar pedazos que no quedaran en rumor, sino que fueran documentos capaces de sostener una acusación pública y, si era necesario, legal. Lo hice sabiendo que cualquier acción tendría consecuencias, para mí, para ellos, para los que nos rodeaban. No hubo plan maquiavélico en mi cabeza en ese instante, hubo claridad fría. Si vas a exponerte, hazlo con herramientas. La puerta del baño no cedió a la primera llamada. Podía percibir ahora los pequeños ruidos internos, el movimiento de una toalla, la madera crujiendo bajo gestos apresurados, el suspiro que intenta disimular culpabilidad. Me quedé afuera, con el teléfono en la mano, respirando la humedad que salía por la ranura. Llamé a Lincoln. No pensé en gritar al hombre que estaba dentro. Pensé en el marido de la otra mujer, en que nadie que estuviera a su alrededor había de sorprenderse por una traición que, de demostrarse, iba a cambiarlo todo. Lincoln respondió con voz ronca, incrédulo. Le dije: «Están en mi baño, Jackson y Carolina, ven ahora». No añadí más porque cada palabra en ese segundo era electricidad, y la electricidad se propaga con riesgo. Mientras Lincoln conducía, con su coche cortando la tarde hacia mi dirección, hice lo único que me parecía imprescindible: buscar el teléfono de Jackson. Lo había dejado en el lavabo, junto a un peine. Era un teléfono que yo conocía de memoria. Los gestos, la funda un poco gastada, la costumbre de apagarlo por la noche y volverlo a encender con un toque en la mañana. Tomarlo fue como tomar una llave que abría una habitación en la que ya no quería vivir. No fue invasión por placer, fue necesidad por defensa. Empecé a leer mensajes. No era un ataque para humillar por humillar, era comprobar la dirección, la intención, el patrón. Lo que encontré no fue un chispazo aislado, sino un hilo. Mensajes que se estiraban desde meses atrás, comentarios que tenían el sabor de la planificación y no el de la pasión furtiva. Había acuerdos sobre encuentros, sí, pero también conversaciones sobre planes más fríos, fechas, movimientos de cuentas, supuestas transferencias y un par de menciones sobre cómo contarle que no hablaban de la delicadeza del corazón, sino de repartir lo material. Me dolió más el tono de cálculo que cualquier otra cosa. Si alguien hace planes para reescribir la vida de otra persona, esa acción me parece peor que la aventura momentánea. No es la pasión la que hiere, es la economía de la traición. No voy a recitarte mensajes textuales, ni a reproducir palabras que puedan herir sin necesidad. Te daré en cambio los contornos, frases que hablaban de un nuevo comienzo con costo sobre mi nombre, de acuerdos para encubrir decisiones legales, de llamadas a no despertar sospechas entre amigos en común. Uno de los mensajes, el que más me heló, mencionaba la idea de que podían hacerlo creíble y que nadie detectaría la transferencia a tiempo. Era frío, técnico, como si estuvieran negociando una mudanza de emociones y activos. En mi boca, cuando los leí, se transformaron en prueba. Mientras tomaba fotos con mi teléfono, sí, tenía que documentarlo, por si alguien pensaba que vivíamos en un bucle donde la palabra valía más que la evidencia. Sentí una mezcla de cosas que aún hoy me cuesta catalogar: asco, una tristeza grande que me hacía sentir más vieja, y una especie de humor negro que me permitía observar la escena desde cierta altura. Eché una mirada al espejo del baño. El reflejo de mis ojos me devolvía una calma que no correspondía. ¿Por qué? Porque en mi interior algo se había desplazado. La responsabilidad ya no era solo hacia mi pareja, sino hacia la persona que era yo. Y esa persona no estaba dispuesta a desaparecer sin dejar constancia. Lincoln llegó en menos tiempo del que esperaba.
Aparcó chocando con la acera, como si el brillo de sus emociones no le dejara la precisión para estacionar. Entró con pasos largos, la cara de quien no sabe si va a pelear o a consolar. Le abrí la puerta. No dije nada al principio. Tener a alguien que te cree cuando estás en el filo entre la incredulidad y la ira es un lujo raro. Le mostré el teléfono, las capturas. Hice un resumen rápido, sin adornos. Él dio un golpe seco en la mesa y me miró como si en esa mirada quisiera encontrar la explicación que, sin embargo, ninguno de los dos tenía. También llamó a su mujer. Lincoln, al otro lado del altavoz, no supo mantener la calma. «Caroline, abre la puerta». O mejor dicho, intentó. La voz que respondió fue una mezcla de desconcierto y falsedad, la de quien no quiere que su mentira se convierta en una confesión oficial. Mientras Lincoln negociaba una explicación al otro lado, yo repasaba mentalmente las consecuencias. No me moví de la entrada del baño, porque la escena aún no pedía escenificación pública. Había un momento íntimo que ellos habían elegido en mi casa y que ahora pertenecía a la esfera pública, simple y llanamente. Podía haber entrado, haber gritado, haber pedido explicaciones, haber reventado jarrones y soltado nombres. En lugar de eso, me concentré en construir un relato que resistiera. Fotos, capturas, fechas, cronología. Quería que cualquier paso posterior se apoyara en algo tangible y no en rumores, porque la verdad que se prueba no se diluye con las palabras de los amantes, no en esa historia que quería contar. Lincoln ya no hablaba solo con su mujer. Llamó a un amigo común que trabaja en asuntos legales. Acepte o no, necesitaba asesoramiento, no para actuar de manera ilegal, sino para saber hasta dónde podía llegar sin bloquearme en una emoción destructiva. No podía permitir que la sed de humillar, que en aquel momento era candente, se convirtiera en una estulticia que después me pasara factura. Quería justicia, no un titular que luego tuviera que lamentar. Estaba allí, con mi mano apoyada en el pomo de la puerta, cuando la tensión cambió de frecuencia. No era ya la sorpresa que se desmorona en llanto, era la expectativa del enfrentamiento. Decidimos que lo correcto era pedir que, por favor, se vistieran y salieran de mi casa de inmediato, con la condición de que dejaran constancia de lo sucedido si así lo requeríamos. Ellos, desde dentro, comenzaron a murmurar. Se escucharon ecos de toallas, la crepitada de la madera cuando alguien se incorpora, el tintineo de una cadena al soltarse. Caroline dijo el nombre de Jackson con una voz aguda, y él respondió con un silencio que decía más que las palabras. En mi mente repicaron escenas de mi vida con él, desayunos compartidos, planes de fin de semana, pequeñas traiciones pasadas que yo había dejado pasar, pensando que no eran más que la vida misma. Todo eso comenzó a contraponerse con la evidencia fría de los mensajes que tenía en la pantalla. Hubo un instante en el que pensé en permitir que salieran sin más, encerrar la casa, dejar la llave en la puerta y marchar sin drama. Pero aquel no era un acto rutinario. Era un diseño de vida en el que alguien había intentado arrebatar mi nombre, mis cosas, mi historia. Y en ese diseño había un componente económico que no podía ignorar. No se trataba solo de una relación. Había contratos, cuentas, firmas posibles que podían cambiarse si la situación se movía con la habilidad de quienes planean. Había que proteger eso. Había que actuar con cabeza. No quiero que esto suene a cálculo frío sin costo humano. Cada paso que di lo hice con un precio. Al día siguiente tendría que mirar a la gente del barrio a la cara, explicar versiones, soportar miradas y comentarios. Tendría que enfrentar el desgaste de procedimientos, la pena de quienes no comprendieran por qué actué así en lugar de un escándalo rápido. Lo que hice fue escoger la forma menos destructiva para mí a largo plazo, exponer con pruebas, hacer que la traición quedara clara y que las decisiones futuras no se pudieran tomar detrás de un velo. Mientras Lincoln hablaba por teléfono con alguien que prometía pasar por mi casa, yo respiré hondo y volví a mirar el teléfono de Jackson. Había un hilo de conversaciones que, si las ponías en fila, contaban una historia. Tomé fotos como quien marca capítulos de un libro que no quieres perder. En alguna de las capturas había un plan aproximado para organizar los papeles y una referencia a un contador que podría agilizar movimientos. Esa frase me hizo ver la magnitud. No era solo un descontrol emocional entre adultos, había implicaciones financieras. Y la idea de que alguien, en mi nombre,
planeara movimientos en la sombra me enardeció de una forma distinta. Lincoln llegó con una carpeta arrugada en la mano, el tipo de carpeta que uno guarda cuando no sabe si va a necesitar papeles legales o una buena excusa. Me miró y dijo con voz baja: «Hagámoslo bien». No quiso decir más. Acierto. Esas 3 palabras condensaban la posición que ambos ocupaban en ese momento. No éramos 2 personas buscando venganza popular. Éramos 2 testigos que querían que la realidad quedara documentada, para que la justicia, en la medida en que la ley lo permita, determinara lo que debía determinar. Allí, en el corredor, mientras ellos dentro se apresuraban a enjugarse la memoria de los gestos, yo hice lo que siempre hago en las crisis. Ordené. Pedí a Lincoln que, por favor, esperara un poco más hasta que tuviéramos al menos un testigo legal y una primera versión de lo que iba a decir en las declaraciones públicas. No me tembló la voz. Por dentro, mi corazón era una orquesta desafinada, pero por fuera mi lenguaje fue claro. Le pedí también que no subiera al baño sin que yo se lo pidiera. No por dominio, sino porque no quería que nadie dañara aquello que debía ser preservado, el hecho objetivo. Sentí entonces una tentación fuerte por abrir la puerta y decirlo todo. Imaginé la escena, abrirla con la cara erguida, declarar la traición, humillar con palabras. Imaginé sobre todo el rumor expandiéndose, y me di cuenta de qué era lo que quería en realidad. No espectáculo, sino reparación. Quería que esa reparación tuviera consecuencias tangibles para ellos si se había planeado algo contra mí. Quería que la verdad no se quedara en la casa de nadie. Quería, claro, que la responsabilidad tuviera un rostro. La puerta del baño seguía cerrada. Pude escuchar a Jackson decir algo que terminó en una carcajada corta y Caroline responder con una frase que no logré oír del todo. La sensación fue, otra vez, de que la naturalidad con que se movieron en mi casa era peor que la falta de vergüenza. ¿Cómo se entra así en la vida de alguien y se toma su bañera como si fuera propia? Aquella indignidad me servía de combustible. Pero no era mi objetivo quemar a nadie, era construir un andamiaje de pruebas. Me apoyé en el marco de la puerta y pensé en lo que dejaba atrás. Recordé las pequeñas cosas, la cafetera que compramos en la primera Navidad juntos, el libro de recetas que él guardaba en la estantería, las noches en las que nos reíamos hasta que las lágrimas aparecían, y no puedo negar que la nostalgia me golpeó con fuerza, pero no dejé que me anclara. Ese pasado sería utilizado como prueba de que hubo una historia real que había sido traicionada. No permitiría que la emoción me convirtiera en la fuente de la narrativa que ellos iban a defender después. Necesitaba coherencia, no espectáculo. En el corredor, Lincoln miró por la rejilla de ventilación y luego hacia mí. «¿Quieres que entre ahora?», preguntó. Hacía frío en esa pregunta, porque implicaba el siguiente paso, la confrontación pública. Le respondí que esperara a que el abogado pasara, que no quería palabras que después nos complicaran la vida. El plan era simple en su estructura: documentación, testigos, notificaciones a empleadores y las conversaciones con Jackson sugerían implicaciones laborales. No era venganza basada en humillar, era venganza con consecuencias, un ajuste con las reglas que la sociedad nos impone. Y si eso suena frío, lo es. A veces las batallas más personales necesitan de los fríos instrumentos de la ley. El ruido dentro del baño cambió. Alguien golpeó la madera por dentro. Una voz que reconocí como la de Jackson dijo mi nombre, no en un tono de explicación, sino en el de quien se sorprende de ser descubierto. Sentí un impulso primario: abrir, abrazarlo, pedir explicaciones. Pero mi cuerpo, que había aprendido a actuar con cabeza, me detuvo. Dejé que la llave se mantuviera girada y escuché. A mi alrededor, las cosas pequeñas de mi casa eran testigos mudos. La servilleta doblada en la mesa, el jarrón con flores marchitas, la foto en la pared donde aparecemos los dos riendo el día que firmamos la hipoteca. Esas cosas hablan de una continuidad que alguien intentó romper sin permiso. Íbamos a necesitar más que palabras. Antes de que Lincoln se decidiera a entrar o de que yo abriese la puerta con la intención de un show, toqué el bolsillo donde guardaba la tarjeta con el número del despacho de una amiga que lleva casos de patrimonio familiar. Ella me había dado una vez un consejo general: ante la sospecha, documenta y asesórate. No es romántico ni heroico, es práctico. Llamé y dejé un mensaje corto: estoy en casa.
posible situación de infidelidad con implicaciones financieras. Pasa cuando puedas. No dije, ven a grabar, ni le pedí que hiciera nada ilegal. Pedí asesoramiento y presencia. El tiempo, en esos minutos, tuvo un grosor distinto. Cada pequeño sonido con que alguien dentro del baño se movía sonaba más alto que de costumbre, como si las paredes hicieran de amplificador de la culpa. Yo repasaba en silencio la línea de tiempo. ¿Cuándo había notado cambios en Jackson? ¿Qué había mirado en sus correos? ¿Qué conversaciones recordaba que ahora cobraban otra forma? Encontré piezas, llamadas tarde, excusas sobre trabajo, pequeñas omisiones. Nada que justificara por sí solo una conclusión, pero sumado a los mensajes que sostenía en la pantalla, la imagen empezó a concretarse. Caroline intentaba hablar por la puerta. Josephine, por favor, dijo con un tropiezo en la voz que no sabía si era vergüenza o cálculo. La escuché, pero no respondí. No era mi momento de remendar la costura. Era el momento de decidir qué quedaba de mí cuando aquello terminara. Y lo que más deseaba no era destructivo. Al apretar el codo para girar, pensé en la manera en que lo diría, palabras medidas, sin insultos que me agarrotaran después, sin gestos grandilocuentes que nos hicieran saltar de inmediato al lado oscuro. Tenía el teléfono en la otra mano, con las fotos ya tomadas, con los mensajes capturados. Lincoln había traído su carpeta. Afuera, la tarde continuaba, el barrio seguía con sus rutinas. Dentro, yo estaba a punto de abrir una puerta que no solo era de madera, sino de una vida que había decidido desarmar. Mi respiración era un metrónomo en silencio, y al final, con el pomo en la mano y la certeza de que cualquier cosa que dijera tras esa madera quedaría registrada, no solo en memoria, sino en la vida que vendría, giré el mando. La puerta empezó a ceder. La puerta empezó a ceder. Al abrirse, la luz del pasillo se filtró como una sonda que descubría horas y costumbres que ya no tenían disculpa. Vi a Jackson primero, la cara descompuesta, el pelo todavía húmedo, la toalla colgando de la cintura como un gesto que intentaba cubrir más cosas que la piel. A su lado, Caroline trataba de recomponer una expresión que fuese menos sorprendente y más convincentemente arrepentida. Ninguno se miró entre ellos, miraban a la puerta como si esperaran allí un juez o un milagro. No dije nada al principio. Abrí la boca y en vez de un grito salió una frase medida, fría por decisión, no por falta de dolor. Vístanse ahora. No quería que me vieran perder el control. No quería tampoco que la escena se volviera un acto teatral donde la acusación quedara reducida a gestos. Lincoln estaba al lado, con la carpeta en la mano, con la mirada tensa. Tuve la sensación de que la carpeta pesaba más que cualquier otra cosa en ese momento. Hice una señal para que mantuvieran la calma y pedí que cuando se vistieran, salieran de casa por la puerta principal y cruzaran el pasillo sin detenerse. Les indiqué sin levantar la voz que serían acompañados por un testigo y que necesitábamos hablar con el resto de las personas implicadas más tarde. No pronuncié la palabra despectiva que hervía en mi garganta, traición. La reservé para la carpeta, para las capturas, para los correos. Ellos se movieron torpemente. Fue una escena que he visto muchas veces en películas, la prisa por buscar ropa, la duda sobre qué ponerse cuando todo lo que se tiene sirve ya para moldear el espectáculo de la culpabilidad. Jackson tropezó con una toalla. Caroline dejó a caer la suya y la recogió como quien intenta recomponer una estrategia. Lincoln se mantuvo impasible. Su cara era el contrapeso de la mía, el recordatorio de que esto no estaba ocurriendo en una esfera privada entre dos personas, sino que había personas alrededor que merecían ser respetadas por la verdad. En el pasillo les pedí que bajaran las escaleras uno a uno. Caminaban con los ojos en el suelo, como si el pavimento tuviera respuestas. La vecindad, en ese momento, parecía estar en una pausa que yo no había pedido, pero que agradecía. Nadie irrumpió, nadie se asomó a través de la mirilla. Era la calma absurda de alguien que sabe que algo grande sucede y prefiere no ser parte. Les indiqué que se detuvieran en la puerta de entrada y que esperaran. Les di la opción de marcharse sin más, pero expliqué que era necesario que hubiera un registro de lo ocurrido.
Caroline intentó decir algo que sonara a excusa, y su voz se rompió en la palabra «lo siento», que en el aire perdió densidad y se quedó corta. Pedí a Lincoln que grabara todo lo que sucediera. Él sacó el móvil con manos que no temblaban tanto como esperaba. Le pedí que enfocara, no como quien quiere humillar, sino como quien debe dejar evidencia neutra. Le pedí también que no compartiera nada sin que nuestro abogado estuviera presente. Lo dije en voz baja, con la firmeza de quien no solo piensa en la rabia, sino en las consecuencias. La grabación, aclaré, sería para uso legal, no era un trofeo. Entonces, cuando todo estuvo en su lugar, tomé una decisión que sé que algunos interpretarán de forma dura. Llamé al jefe de Jackson. No por venganza personal. Eso lo repetiré las veces que haga falta, sino porque había indicios en los mensajes que afectaban a su desempeño y a la empresa. Si en esos textos había conversaciones sobre movimientos de cuentas o promesas que podrían traducirse en fraude o conflicto de interés, su empresa tenía derecho a saberlo. No busqué destruir una carrera por afán de rabia. Buscaba que la verdad profesional no quedara oculta en la esfera íntima. Lo recuerdo porque quien contestó me respondió con cortesía, sin dramatismos, y pidió que le enviara la documentación para que la empresa pudiera abrir un protocolo interno. En su cara se leía el arrepentimiento, sí, pero también una confusión que no parecía urgente. Sus gestos tenían la frialdad de quien aún no ha calculado el precio real de sus actos. Lincoln, cuando quiso, habló. Pidió perdón en voz baja, a mí, no a ellos. Me dijo, con un hilo de voz, que no se esperaba aquello. Su incredulidad parecía sincera, y su apoyo me ofrecía cierta certeza de que no estaba sola. No fue fácil. Hubo reproches de parte de ambos. Jackson trató de explicar, de justificar con la banalidad de los «no pensé» y «nos dejamos llevar», mientras Caroline hablaba de un error humano. Les escuché sin interrumpir, porque necesitaba que sus palabras quedaran registradas en el tiempo y, si era necesario, fueran confrontadas. Dije lo mínimo. No quiero un espectáculo. Quiero claridad y consecuencias. Les expliqué los pasos que tomaríamos: asesoramiento legal, notificaciones formales y la posibilidad de que su jefe, de Jackson, fuera informado de la situación si las pruebas así lo justificaban. Les aclaré que también hablaría con la madre de Caroline, no por saña, sino porque la familia merece saber lo que ocurre ante decisiones que afectan a todos. En algún momento, Caroline se derrumbó. La escena fue humana, y aunque doliera, no la convertí en el centro de mi desgracia. Lloró, pidió perdón, habló de confusión, de sentirse sola en su matrimonio y de la falsa promesa de algo nuevo. No escuché excusas sofisticadas, escuché vulnerabilidad, que aún así no justificaba su acto. Dije lo que tenía que decir con la misma neutralidad con que había tomado las fotos, que entendía la complejidad humana, pero que mis actos serían determinados por la evidencia, que el cariño no restituiría mis cuentas ni mi nombre sin pruebas de un arrepentimiento real y acciones concretas que repararían el daño. Lo dije para mí tanto como para ellos, para que nadie pudiera luego decir que actué por impulsos. Cuando todo pareció calmarse, pedí a Caroline que se sentara en la sala de estar, mientras Lincoln y yo hablábamos. Lincoln necesitaba tiempo, para entender, para procesar. Yo necesitaba que alguien formara parte de mi tiempo que no fuera mi propio dolor. Estuvimos un rato callados. El silencio entre dos personas que se miran sin compartir consuela y aprieta a la vez. Lincoln me confesó que se sentía traicionado, no solo por su mujer, sino por la idea de que alguien que compartía su vida pudiera pensar en un arreglo que afectara a otro. Le dije que si quería, podría gestionar la parte legal con él también. Su posición como víctima secundaria era compleja, pero no iba a dejarlo solo con la gestión del daño. No era solidaridad épica, era una decisión práctica. Si 2 vidas estaban hechas polvo por una acción, la reparación tenía que abarcar a todos los heridos. Llamé a mi abogada de nuevo y concretamos el siguiente paso: la documentación, la revisión de contratos,
la petición de medidas cautelares y las pruebas apuntaban a actos en mi contra. No voy a detallar los términos legales porque no pretendo que esto sea un manual, pero sí puedo decir que sentí alivio al poner aquellos papeles en manos de alguien que los leyera sin juzgar mis motivos. En su despacho se valora la exactitud. En mi casa, en el momento, necesitaba exactitud. Al día siguiente, cuando la noticia comenzó a correr por el grupo de vecinos, porque tristemente en un barrio pequeño las noticias tienen alas y pocas veces llegan limpias, hubo miradas que no pude sostener. Algunas personas nos llamaron, otras pasaron con preguntas entre dientes. La familia de Caroline recibió llamadas duras, decisiones inmediatas y sus consecuencias. Lincoln tomó distancia de su mujer. No fue una ruptura teatral, sino una pausa de cuidado para procesar la magnitud de la traición. Caroline, por su parte, tuvo que enfrentar la mezcla del reproche público y el silencio familiar. Su madre vino a casa con la cara desencajada, trayendo la voz de las generaciones que juzgan con rapidez y poco matiz. Fue una visita dolorosa para todos. Yo, que jamás me consideré una mujer que disfruta del escarnio ajeno, sufrí al verla humillada por su madre, pero también supe que la responsabilidad personal tiene que medirse con la frialdad de la prueba. La empresa donde trabajaba Jackson abrió un expediente. Me llamó una semana después. Me dijo que lamentaba lo ocurrido y que las conversaciones internas estaban en marcha. Jackson fue apartado temporalmente de su puesto. No celebré la medida, porque sé lo que implica perder un empleo, pero sí sentí justicia cuando el protocolo se activó. No por castigo, sino por la necesidad de preservar la integridad de un lugar de trabajo. Caroline, por su parte, tuvo que enfrentarse a la familia y a las consecuencias que estos actos tienen en la vida de todos. No lo deseo para nadie, pero la vida a veces exige que las decisiones tengan el peso lógico de sus resultados. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de diligencias y noches largas. Firmé papeles, di entrevistas con mi abogada, fui a reuniones donde tuve que explicar mi versión de los hechos sin dejarme llevar por el dolor. Dejé que el proceso siguiera su curso. Presenté la demanda de separación con la evidencia ordenada, no para herir, sino para marcar límites y proteger lo que tanto había costado construir. No fue un acto de venganza jubilosa, fue una medida práctica para salvaguardar mi vida financiera y emocional. Mi abogada me advirtió que la exposición tendría un coste, miradas curiosas, comentarios perniciosos y la posibilidad de que algunos intentaran reinterpretar mi historia para mi desventaja. Lo asumí. La verdad que se sostiene en papeles suele ser ineludible, pero el precio social cuesta. En medio de la tempestad empecé a reconstruirme. No fue algo heroico de la noche a la mañana, fue un proceso paciente, de manos que vuelven a coger pinceles y cafés que se toman en soledad para leer sin interrupciones. Me apunté a clases de pintura que había pospuesto por años. La primera vez que volví a manchar un lienzo, sentí una libertad que no había experimentado desde mucho antes del matrimonio, la habilidad de crear algo sin pedir permiso. Me apunté a terapia, no para absolverme, sino para entender por qué había tolerado ciertas omisiones y para aprender a no autoinculparme por decisiones ajenas. Comprendí que la reconstrucción pasa por permitirse sentir rabia, tristeza y, con cuidado, esperanza. El barrio tardó en olvidarlo. Hubo quienes me miraron con extrañeza, como si la traición ajena contaminara mi figura. Hubo otros que se acercaron con la sinceridad de la amistad. La vida siguió con una coreografía nueva. Había reuniones vecinales a las que asistía y ahora sentía que cada saludo era una evaluación de mis límites. Decidí, a modo de ejercicio de autonomía, cambiar las cerraduras, una decisión personal y completamente legítima para sentirse segura en casa. No es que quisiera erigir muros, simplemente entendí que algunos gestos son necesarios para que la vida vuelva a parecer propia. Un año después, pasé por un supermercado que me gustaba porque tenía frutas con olor a mundo. Estaba sola, comprando sin prisa, de aquella que ahora tiene la libertad de elegir marcas diferentes, cuando lo vi. Jackson estaba en la sección de conservas, con la camisa arrugada y la cara de quien no ha aprendido a perfilar la humildad. Llevaba unas gafas nuevas y un gesto que intentaba hacer de arrepentimiento. Pensé en todas las narraciones posibles, confrontación pública, un desplante teatral, una llamada que no respondiera. Finalmente no me acerqué. Me limité a cruzarme por el pasillo de las latas como si todo aquello fuera un capítulo cerrado. Él me vio.
Sus ojos hablaron de lo que había perdido. Se acercó, con esa torpeza que solo la costumbre puede dar. Dijo lo que la gente espera oír cuando cree que una disculpa puede corregir años. Lo siento. No supe si buscaba mi compasión o su propia absolución. Le contesté con una calma que ahora me pertenecía. Cuídate. No fue un cierre dramático. Fue la elección consciente de no alimentar un ciclo. Fue decir, sin palabras en demasía, que mi vida continuaba. A veces me pregunto si hice lo correcto. Hay noches en las que la memoria trae retazos de cómo hubiera sido si hubiera elegido la rabia, o si no hubiera reunido pruebas, o si me hubiera quedado en silencio. Pero la respuesta no está en el arrepentimiento tardío de ellos, ni en la sed de humillar. Está en la vida que me estoy permitiendo construir ahora. Viajes cortos que organizo con más frecuencia, una cuenta bancaria que gestiono con mirada propia, una rutina que me incluye a mí antes que a cualquier otra voz. No es que la venganza no tuviera su papel. Lo tuvo, en la medida en que la expuse a la ley y a la comunidad. Pero lo que más me salvó no fue la humillación social, sino el acto de reclamar mi nombre con documentos y límites. No negaré que hubo costos. Perder amistades, soportar la mirada ajena, pagar horas de abogado, el cansancio de explicar una historia que querrías que fuera simple. También hubo aprendizajes, la fuerza que viene cuando uno enfrenta la traición con inteligencia, la forma en que la evidencia desactiva la narrativa del otro, la necesidad de aceptar que algunas personas no cambian. Aprendí a no buscar la destrucción del otro como meta, aprendí a construirme a partir de lo que me fue quitado. Con el tiempo, vi a Caroline y a Lincoln en una cafetería del barrio. No fue un encuentro planeado. El mundo tiene esa red extraña que te comunica con quienes compartieron tus heridas. Lincoln me miró con respeto y algo parecido a la vergüenza. Me agradeció por haber actuado con cabeza y por no haber arrojado el asunto al escarnio público sin necesidad. Me dijo que él necesitaba tiempo para recomponer su vida y que quizá algún día tendría respuestas. Le dije que lo importante era no repetir patrones y que la honestidad con uno mismo es el primer paso para evitar volver a caer. Caroline me evitó la mirada. Su madre continuó siendo una presencia distante que, con el tiempo, fue incorporando la idea de que las vidas se rompen y algunas veces no se reparan. La justicia hizo lo suyo en los plazos que el sistema permite. Hubo mediaciones, hubo resoluciones sobre bienes y finanzas, hubo la reparación que la ley considera justa. No toda la herida se cura, pero el proceso me dio la herramienta mínima para seguir adelante con dignidad. No voy a celebrar la caída de nadie, pero sí voy a decir que la exposición de la verdad evita que la valentía quede en rumor. Quizá después de todo, la venganza perfecta no fue derribarlos públicamente, sino construir un camino que me devolviera sentido y que obligara a que las acciones tuvieran repercusiones reales. No sugiero que alguien replique mis pasos. Cualquier persona que se encuentre en una traición debe saber que cada situación es única y que hay límites legales y éticos que no conviene cruzar. Si hay algo que aconsejaría, no es cómo humillar, sino cómo protegerse. Buscar asesoramiento, documentar sin violencia y no convertir el dolor en una riña que te consuma. Esa es la lección dura que me he permitido aprender. La mejor venganza es reconstruir la propia vida con integridad. Hoy, mi casa tiene otra luz. Puse una planta nueva en la ventana, elegí libros que no compartía por costumbre y volví a dejar notas en mi agenda con planes que me entusiasman. En las clases de pintura, una profesora me dijo una vez, el lienzo de quien ha sufrido a menudo es el más honesto porque no finge colores. Me gusta pensar que así es mi vida ahora, colores honestos, trazos que ya no se esconden. Me di permiso para enamorarme de mi propia compañía, para no construir mi identidad en torno a lo que un otro la confirma. Cuando alguien me pregunta cómo fue el momento de abrir la puerta, respondo con la misma claridad con la que tomé las fotos aquella tarde. Fue el instante en el que decidí que mi historia merecía ser contada con pruebas. Por supuesto hubo dolor, por supuesto hubo noches en las que el silencio me pesó, pero también hubo la satisfacción de no dejar que una mentira reescribiera mi historia sin que hubiera constancia. No celebré la caída de nadie, celebré la restauración de mi nombre y la capacidad de seguir adelante. Si estás ahí, al otro lado, y esto resuena contigo, quiero repetir algo que dije en medio de aquella tarde. No estás sola en la experiencia del desgarro. Si alguna vez descubres una traición, busca compañía, asesórate, protege tu energía y actúa dentro de la ley. No conviertas el dolor en violencia. Conviértelo en una palanca que con cuidado mueva lo que deba moverse para que puedas vivir con dignidad. Y ahora, antes de despedirme, una cosa práctica. Si te ha interesado esta historia, dime de qué ciudad me ves.
Me encanta saber desde dónde viajan estas vidas hasta la mía. Y si te quedas hasta el final, te invito a suscribirte al canal para escuchar más relatos reales. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que reconstruirse es posible y que la justicia puede ser fría, sí, pero también necesaria. En la descripción tienes enlaces a otras historias y a recursos de apoyo si estás pasando por algo parecido. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. La vida continúa. A veces nos pone ante una puerta que necesitamos abrir para descubrir la verdad. Otras veces, la puerta nos obliga a cerrar y empezar de nuevo. Yo, por mi parte, cerré un capítulo con pruebas en la mano y abrí otro con un pincel en la otra. No fue perfecto, ni fue fácil, pero es mío.